Bueno, ahora sí, me presento. Soy Naida, voy a ser la profesora que van a tener estos 2 meses de la especialización en primeros auxilios psicológicos. Soy paramédico, pertenezco a la Asociación Argentina de Técnicos de Emergencia, también a la Cruz Roja, bueno, entre otros. Tengo 2 especializaciones en primeros auxilios psicológicos y psicología emocional, y bueno, varios más. Auxiliar de farmacia, bueno, entre otros. Quiero que se presenten, quiero que me digan por qué eligieron esta especialización, qué es lo que ustedes pretenden. Sin vergüenza. Miren que nos vamos a ver la cara durante 8 clases, si Dios quiere. Vamos, Rosa, que te veo a vos, no, Mailén no me prendió ni la cámara. Bueno, yo soy Rosa, y me anoté en este curso por el tema que ya hice lo que es acompañante terapéutico. O sea, es muy bueno. Me gustó, o sea, lo que es, porque te ayuda un poco más lo que ya el curso que hicimos, te aporta un poco más, quizá esté un poquito más profundo, puede que sea así. Que, más que nada por eso, Para para que ayude un reforzar. poco, claro, para que aporte un poco más de lo que ya hice, porque si bien hice el curso, me costó, porque porque tenés que leer, es mucha lectura. Mucha Y lectura. Este sí, también. este también sí, seguro. Pero sí, más que nada por eso, o para hacer algo, porque soy ama de casa y es para también activarme en algo, porque si uno no se activa, queda ahí, se deja estar y la mente también es como que se achata, ¿no? Se Y duerme. después cuesta volver a arrancar. Claro, sí, sí. A mí, por ejemplo, me costó mucho igual volver cuando decidí arrancar el curso ese que hice, porque hacía banda que había dejado de estudiar y eso, y me costó, pero lo logré, y Sí, ahora me copé bien, así que espero gracias. lograrlo y hacerlo y terminarlo, Sí, más que nada. sí. Más que Es nada una por eso. especialización, es Sí, cortita. sí. Cuando ustedes tengan acceso al campus virtual, no se me asusten porque es mucho el material, pero porque a mí me gusta poner mucho material. El que me conoce sabe que yo soy por ahí bastante exagerada con el material. A pesar de que es una especialización y es muy corta y vamos a ver obviamente lo básico, a mí me gusta que Mm, ustedes tengan el material, que ustedes lo lean, que lo sí, tengan para ustedes. Por eso suelo subir por ahí mucho material, porque me parece que está bueno y que cada uno después se tome el tiempo de leer. leerlo, estudiarlo y demás. Muchas Sí, gracias, Rosa. Espero que te guste. sí. Ailén, ¿estás ahí? Ailén no me quiere contestar, se ve. Bueno, eh, les voy a leer el temario de lo que vamos a ver en esta especialización. Primero de todo, vamos a ver, para introducirnos en lo que es la psicología y los primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios emocionales, porque se llama de las 2 maneras, vamos a ver lo que es el cerebro, el modelo bilateral del cerebro, la introducción a lo que es el estrés, las características después de las intervenciones de primera respuesta, que son en sí los primeros auxilios psicológicos, lo que es trauma,
el trauma psicológico en la atención primaria, o sea, son las orientaciones del manejo de esos traumas. Luego tenemos lo que es el trastorno del estrés postraumático, qué hacer ante una emergencia, las diferencias en intervenciones en crisis en personas resilientes y en personas no resilientes. También vamos a ver lo que es el síndrome de Burnout, o también se llama desgaste profesional. Y por último, ya entrándonos bien en el tema de primeros auxilios psicológicos, vamos a ver lo que es primera ayuda psicológica, el manual básico de los primeros auxilios psicológicos, luego las intervenciones en crisis. ¿Qué más? Intervención en crisis en situaciones de desastre. Y por último, defussing y debriefing psicológico, que es para el que lo practica. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Antes de entrar al primer tema, que es el cerebro. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? ¿Qué sucede? Cuando se produce un evento que es traumático, es normal que las personas o la persona experimente una gran angustia emocional, ¿sí? Y esa angustia no suele ser tan visible como es una lesión física, por ejemplo, pero puede ser de igual manera dolorosa. Bien, en muchos casos, lo que es el estrés, el miedo, la confusión iniciales, desencadenan problemas psicológicos a largo plazo, como puede ser la depresión o el trastorno del estrés postraumático. Bien, entonces los primeros auxilios psicológicos ayudan a la persona o a las personas a atravesar esas situaciones de crisis y también fomentar la adaptación en los días siguientes. ¿Bien? En sí, los primeros auxilios psicológicos son una intervención inicial como parte de la respuesta ante una emergencia y un desastre, con el objetivo de promover la seguridad, estabilizar a los sobrevivientes, reducir los síntomas del estrés, ¿sí? También conectarlos con quienes puedan proporcionarle, ayuda y recursos que sean útiles. ¿Bien? Entonces, el principal objetivo de los primeros auxilios psicológicos es evaluar rápidamente las preocupaciones, las inquietudes y también las necesidades inmediatas de la o las personas tras un evento crítico. Bien, quiero que sepan esto, que los primeros auxilios psicológicos no se trata de una terapia psicológica propiamente dicha, ¿sí? Sino que se trata de una intervención de apoyo rápida, ¿sí? Que fomenta un funcionamiento más adaptativo a corto y a largo plazo, facilitando una recuperación más saludable tras haber experimentado un hecho traumático. ¿Sí? Bien. Y uno muchas veces se pregunta quiénes pueden proporcionar los primeros auxilios psicológicos. En general, cualquier persona puede proporcionar los primeros auxilios psicológicos, tanto los profesionales de salud como los psicólogos, psiquiatras, que realmente son los principales responsables de proporcionar
estos primeros auxilios. Discúlpenme. Discúlpenme en un ratito. A la alumna que no puede entrar. Seguimos renegando, no pueden ingresar. Bien, les decía que en general lo puede brindar cualquier tipo de persona, ¿sí? Pero principalmente los responsables de proporcionar también estos primeros auxilios psicológicos son los profesionales de salud. ¿Por qué digo que lo puede proporcionar cualquier persona? Cualquier persona, hablo de cualquier persona que haya hecho algún curso o algún programa que capacite para ofrecer esa intervención. Bien, porque si no sabemos lo que son los primeros auxilios psicológicos ni cómo debemos hacer una intervención, no debemos proporcionar. ¿Por qué? Porque podemos generar más trauma. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Ahora les voy a compartir pantalla después de haber dado esa pequeña introducción. Ahí está. Me estaba haciendo mal los lentes. Para entrar en el tema de lo que es el cerebro para poder luego comprender todo lo que viene. Yo les voy a compartir pantalla y necesito que ustedes, por favor, me digan, porque no los voy a estar viendo, si se ve mi pantalla que estoy compartiendo. Si no se me tilda, ahí está. ¿La pueden ver? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ah, bien, porque yo no los veo a ustedes, por eso quería que me... Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es lo que es el cerebro, ¿sí? Ustedes no se preocupen que cuando tengan el usuario y la clave del campus virtual van a encontrar todo el material ahí. ¿Bien? El cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro controla lo que uno piensa, lo que uno siente, también cómo uno aprende y cómo recuerda y la forma en la que uno se mueve. También el cerebro controla muchas cosas de las que apenas nos damos cuenta, ¿sí? Como es, por ejemplo, en este caso, el latido del corazón, la ingesta de comida. ¿Bien? Hay que pensar en el cerebro como una computadora central que controla todas las funciones del cuerpo. El resto del sistema nervioso viene a ser una red o un entramado que envía mensajes en ambos sentidos, ¿sí? Entre el cerebro y distintas partes de nuestro cuerpo. Lo hace a través de ¿qué? De la médula espinal, ¿sí? Que desciende por la espalda desde lo que es el cerebro hasta el coxis. ¿Bien? Y contiene ¿qué? Nervios en su interior, que son unos filamentos que se ramifican hacia los demás órganos y partes del cuerpo. ¿Bien? Entonces, como dijimos, el cerebro es como una computadora que controla todas las funciones de nuestro organismo. Y el sistema nervioso es como una red que envía mensajes a las distintas partes de nuestro cuerpo. Bien.
¿Qué sucede? Cuando llega un mensaje a nuestro cerebro, que puede ser procedente de cualquier parte de nuestro cuerpo, el cerebro envía al cuerpo un mensaje para que éste reaccione. Bien, acá tenemos un ejemplo que dice, si tocas un horno caliente, los nervios de nuestra piel enviarán un mensaje de dolor a nuestro cerebro. Y el cerebro, en ese caso, ¿qué hace? Responde enviando un mensaje a nuestros músculos, en este caso a los músculos de la mano, para que nosotros la retiremos. Y pasen una milésima de segundo o menos. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿de qué parte consta el sistema nervioso? Está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bien, el sistema nervioso periférico, tanto el cerebro y la médula espinal forman parte de lo que es el sistema nervioso central. Bien, y los nervios que se extienden por todo nuestro cuerpo forman parte del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Bien, bueno, este no. Acá, tanto lo que es el cerebro como la médula espinal están protegidos por huesos. Bien, en el caso de, discúlpenme, voy a dejar de compartir un segundito para aceptar a los compañeros. Ahí está. Les decía, ahí voy, que tanto el cerebro como la médula espinal están protegidas por hueso. El cerebro está protegido por los huesos del cráneo y la médula espinal está protegida por unos huesitos que están entrelazados, que forman anillos, que serían las vértebras. Y esas vértebras forman lo que es la columna vertebral. Vamos a poner en silencio mi celu por respeto a ustedes. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Al mismo tiempo, tanto el cerebro como la médula espinal están protegidos y están amortiguados por capas, ¿sí? De una membrana que se llama meninges. ¿Bien? Que es un líquido, ¿sí? Que es un líquido que se conoce como líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hace ese líquido? Ayuda a proteger lo que son los tejidos nerviosos, también a mantenerlos sanos y a eliminar productos de desechos. ¿Bien? Ahora sí, el cerebro está compuesto por tres grandes partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robesencéfalo, que lo vamos a ver ahora. Tenemos primero el prosencéfalo, que también lo conocemos como cerebro anterior, que es la parte más voluminosa y la más compleja del cerebro, que es lo que se ve aquí en rojo, y está formado por lo que es el telencéfalo, que es el área con todos los pliegues, acá se ve muy bien, y los surcos, sí, que suelen verse en lo que son todas estas ilustraciones, como le muestro aquí abajo. O sea que es la parte nuestra que es la más voluminosa. Eso es el prosencéfalo. Está compuesto, dijimos, por el telencéfalo. Bien, el telencéfalo
¿qué hace? Contiene la información que te convierte en quién eres. La memoria, la personalidad, la inteligencia, las emociones, el habla, la capacidad que uno tiene para moverse, para sentir. ¿Bien? Y también tiene áreas específicas que se encargan de diferentes tipos de información. Bien, que son los lóbulos, y hay 4: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que aquí lo vemos. Frontal, delante, parietal, occipital y temporal. ¿Bien? Acá lo tenemos más detalladamente. Lo que es el lóbulo frontal se encuentra por encima de la cisura de Silvio y por delante de la de Ronaldo, y algunas de las áreas que comprende el lóbulo frontal es lo que es el campo ocular frontal, en este caso, el área motora, el área de la boca y lo que es el, el lóbulo prefrontal, mayormente está asociado con las funciones superiores, que serían como el autocontrol, la toma de decisiones, que esta es la que me gusta que ustedes la sepan, con lo que es la inteligencia tanto intelectual como la inteligencia emocional. ¿Bien? Y lo que es la parte, el campo ocular frontal, se encarga de los movimientos y también los movimientos de los ojos, ¿sí? Independientemente de ese estímulo visual que uno tiene. Luego teníamos el lóbulo temporal, que es el que se encuentra en la parte inferior, debajo de la cisura de Silvio y cerca de los oídos. Recibe sonidos y está relacionado con lo que es el área auditiva. El lóbulo parietal se encuentra en la sección superior y detrás de la altura de Ronaldo, y en él se encuentra el área somotosensorial, asociada con lo que son las sensaciones corporales, el tacto, la presión, la temperatura, entre otras. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que este se halla en la parte posterior del lóbulo temporal y por debajo del lóbulo parietal, y es la zona de procesamiento visual de la corteza. O sea, la corteza cerebral es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios. Es una capa que es muy delgada, de una materia gris, ¿bien? Y posee varias regiones específicas como funciones determinadas. Siguiendo con lo que es el telencéfalo, que era la parte, ¿se acuerdan?, más prominente de nuestro cerebro, se divide en 2 mitades, que se llama hemisferios. ¿Bien? Estos 2 hemisferios están conectados por una parte central, ¿sí? Por una haz de fibras nerviosas que se llama cuerpo calloso, que permite que nuestros 2 hemisferios se comuniquen entre sí. ¿Bien? Tenemos, por un lado, el hemisferio izquierdo, que se considera el lado lógico, el lado analítico y también el lado objetivo. Y por el otro lado tenemos el hemisferio derecho,
que se considera que es el lado más creativo, más intuitivo y más subjetivo. Muchas veces creo que hemos escuchado hablar de que a X persona le dicen, en tu caso el hemisferio derecho trabaja, por decirlo de alguna manera, mejor que el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque te gusta el arte, porque te gusta la música. Lo hemos escuchado varias veces a eso. Bien, acá está lo que les dije recién. Que mientras uno hace cuentas, por ejemplo, se dice que se utiliza más el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo. En cambio, cuando uno escucha música, utiliza lo que es el lado derecho, ¿sí? Y que se cree que en algunas personas predomina más un lado, un hemisferio que el otro. ¿Bien? Bien. Siguiendo con el telencéfalo, tiene una capa externa que se llama córtex o corteza cerebral, que es lo que hablábamos antes, la materia gris. ¿Bien? ¿Qué hace? ¿Qué sucede? La información que es recogida por nuestros 5 sentidos llega a esa materia gris. Después, esa información se envía a otras partes del sistema nervioso para su procesamiento. ¿Bien? Como habíamos puesto de ejemplo antes, cuando uno va a tocar algún objeto que está caliente, o toca, mejor dicho, un objeto que está caliente, no solamente recibimos el mensaje de que tenemos que retirar la mano o la parte del cuerpo para no quemarnos, sino que también esa información se dirige a otras partes de nuestro cerebro para ayudarnos a recordar de que no debemos tocar X cosa, un horno, una plancha, una pava, porque está caliente y nos vamos a quemar. Bien, en la parte que es la parte interna del prosencéfalo se encuentra lo que es el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Lo que es el tálamo se encarga de enviar mensajes que son procedentes de los órganos sensoriales, como pueden ser los dedos, nariz, corteza cerebral, oído, ojos. Lo que es el hipotálamo controla el pulso, el apetito. O sea que cuando tenemos hambre, echémosle toda la culpa al hipotálamo porque es él quien nos hace comer y engordar. También controla lo que es la sed, los patrones del sueño. Y en el hipotálamo también controla la hipófisis. La hipófisis es una glándula que fabrica las hormonas que controlan lo que es el metabolismo, el crecimiento, el equilibrio de aguas y minerales en nuestro cuerpo, también la maduración sexual y la respuesta al estrés. Luego tenemos lo que es el mesencéfalo, que también es conocido como cerebro medio, que está situado debajo de la parte central del prosencéfalo, en el medio, por acá de la médula, arriba. ¿Bien? ¿Y qué hace? Actúa como un maestro de ceremonias, o sea, coordina todos los mensajes que llegan al cerebro y también coordina todos los mensajes que salen hacia nuestra médula espinal. Lo otro que nos queda es el romboencéfalo. El romboencéfalo es la partecita acá de atrás de nuestro cerebro
que también es conocido como cerebro posterior y se encuentra por debajo de la parte posterior del talencéfalo. ¿Bien? También lo conocemos al rombencéfalo como el pequeño cerebro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque parecería que es un pequeño cerebro a escala del nuestro. Y este que hace, controla lo que es el movimiento, la coordinación y el equilibrio. ¿Sí? No sé, no las veo y me molesta no verlas. A ver, acá. Bueno, ahí las veo, bueno, le estoy compartiendo mi pantalla. No sé si alguna vez les pasó de que una persona se desmaya, golpea con la parte posterior de la cabeza y pierde conocimiento, no puede controlar sus movimientos, entre otros. Es por esto mismo. ¿Bien? Yo me voy a habilitar la otra computadora porque cuando comparto no le veo las caras y a dónde me quede. Y bueno. Bien, entonces, ¿cómo funciona lo que es el sistema nervioso? Este depende en gran medida de algunas células que son muy diminutas, a las cuales llamamos neuronas. ¿Bien? El cerebro contiene millones, miles de millones de estas células que cada una están especializadas en diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos las neuronas sensoriales que envían información sensorial al teléfono, escúchenme, al cerebro, desde lo que son los oídos, la nariz, la lengua, la piel, los ojos. Luego tenemos lo que son las neuronas motoras, que estas que hacen, envían mensajes procedentes del cerebro a todo nuestro cuerpo. Y todas las neuronas se envían información entre sí, ¿sí? A través de un proceso que es muy complejo y que establecen una conexión que afecta a la forma en que uno piensa, a la forma en que uno se mueve, a nuestros comportamientos. ¿Bien? Bien. Algo que les quiero comentar para que ustedes lo sepan. Muchas veces decimos que las neuronas se pierden y no se vuelven a recuperar. Las neuronas no se pierden, las neuronas siguen ahí. Lo que se pierde es la conexión entre una neurona y la otra. ¿Bien? Pero todo se puede volver a recuperar. ¿Sí? Bien, tanto la inteligencia como el aprendizaje y lo que es la memoria, cuando uno crece, va aprendiendo cosas y los mensajes viajan a través de esas neuronas a otras, ¿bien? Y crean una conexión, que es lo que les estaba hablando recién. Crean una conexión en lo que es el interior de nuestro cerebro, ¿bien? Y acá hay un ejemplo que dice, por ejemplo, aprender a conducir un auto, por ejemplo, requiere de mucha concentración, ¿sí? Pero más adelante uno conduce en una forma casi automática. ¿Por qué? Porque esas vías neuronales, esas conexiones, ya están establecidas. ¿Bien?
En lo que son los niños pequeños, el cerebro es sumamente adaptable, ¿sí? De hecho, cuando una parte del cerebro de un niño se lesiona, otra parte suele aprender a desempeñar algunas de las funciones ya perdidas. Pero a medida que vamos avanzando y nos hacemos mayores, al cerebro cada vez les cuesta más establecer esas nuevas redes neuronales, lo que hace que nos resulte más difícil dominar ciertas tareas nuevas o cambiar de patrones de conducta que ya están establecidos. Es más o menos, Rosa, lo que vos me comentabas que al principio cuando comenzaste a estudiar de nuevo como que te costó. Esas redes neuronales se volvieron a unir al 100%, podríamos decir, y hoy ya lo haces de forma automática. ¿Se entiende? Bien. Otra de las funciones que son muy complejas para lo que es el cerebro es la memoria. Bien, las cosas que uno hace, que uno aprende, en vez que aprende, se procesan primero en lo que es la corteza cerebral. Luego se sienten que esa información no es bastante importante como para que merezca la pena recordar de forma permanente y se envía a otra parte del cuerpo. Bien, ¿por qué se envía a otra parte del cuerpo? Se envía con el fin de que uno la mantenga en la memoria a largo plazo. Bien, y a medida que esos pequeños mensajitos van viajando por el cerebro, se crean nuevas vías neuronales que son fundamentales para la memoria. Luego tenemos lo que es el movimiento. El movimiento es el encarga, o sea, quien se encarga de los movimientos, mejor dicho, es el telencéfalo. Bien, él se encarga de mover las distintas partes de nuestro cuerpo. Lo que es el lado izquierdo de nuestro cerebro controla todos los que son movimientos del lado derecho de nuestro cuerpo. Bien, o sea que si yo levanto mi mano derecha, ¿quién es el encargado de controlar ese movimiento? Es mi lado izquierdo. Y por el contrario, con el otro lado, el lado derecho del cerebro, controla los movimientos del lado izquierdo de nuestro cuerpo. ¿Bien? Bien. Funciones corporales básicas. Tenemos que una parte del sistema nervioso periférico, que es llamado también sistema nervioso autónomo, es el que controla muchos de los procesos corporales en los que casi nunca uno necesita pensar. Yo no voy a pensar, tengo que respirar y mando la señal para poder respirar. ¿Bien? Cuando uno transpira, cuando uno suda, no estás pensando, ay, tengo que sudar para que mi temperatura corporal se estabilice. No, uno lo hace casi automáticamente. Y esto lo controla el sistema nervioso autónomo. Está compuesto de dos partes. Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que prepara el cuerpo para las respuestas rápidas en situaciones de estrés. ¿Sí?
Cuando ocurre algo que es peligroso, el sistema nervioso simpático hace que el corazón bombee más deprisa para que envíe más sangre a las distintas partes del cuerpo que podrían estar necesitándolo. ¿Bien? También lo que hace el sistema nervioso simpático es que hace que nuestras glándulas suprarrenales, que están ubicadas en la parte superior del riñón, segreguen adrenalina. La adrenalina es una hormona que ayuda a proporcionar fuerza adicional a lo que son los músculos para una huida más rápido. Y este proceso del que les vengo hablando se conoce como respuesta de lucha o huida. Y esto quiero que lo escuchen y lo tengan presente para luego, cuando veamos la parte de primeros auxilios psicológicos, emociones, estrés y demás. ¿Bien? Luego tenemos el sistema nervioso parasimpático, que hace justamente lo contrario al sistema nervioso simpático. Este que hace, prepara el cuerpo para el descanso. Bien, también ayuda en funciones del tubo digestivo para que el cuerpo pueda asimilar eficientemente todos los nutrientes de los alimentos. Bien. Bueno, y acá les dejo que controla cada uno, sistema parasimpático y simpático. Por ejemplo, el sistema simpático dilata las pupilas, el reflejo de los bronquios, acelera el impulso cardíaco, relaja lo que es nuestra vejiga, ¿bien? Entre otros. En cambio, el sistema parasimpático estimula la salivación, contrae nuestros bronquios, bien, relaja el recto, y van a ver entre uno y otro las diferencias. Por ejemplo, el sistema parasimpático contrae las pupilas y el sistema simpático dilata nuestras pupilas. ¿Bien? Luego tenemos lo que son los sentidos. 5, vista, oído, gusto, olfato y tacto. La vista se dice o se nos dice muchas veces más cosas sobre el mundo que nos rodea que cualquier otro sentido. Bien, la luz que nos entra por nuestros ojos forman una imagen que es invertida sobre la retina, y la retina transforma la luz en señales nerviosas y las envía a nuestro cerebro. En el cerebro, ¿qué hace? Este mismo invierte esa imagen para que uno la vea derecho y te indica qué es lo que uno está viendo. Luego tenemos el oído. Todo lo que son los sonidos que uno oye son ondas sonoras que te entran por los oídos y hacen que te vibren los tímpanos. Las vibraciones esas que hacen viajan a lo largo de una cadena de huesecillos del oído medio y se transforman en señales nerviosas. Y la corteza cerebral procesa esas señales y te indica lo que uno está oyendo. Luego tenemos lo que es el gusto. La lengua, nuestra lengua, contiene grupos de células sensoriales que son llamadas papilas gustativas.
que reaccionan a sustancias químicas de los alimentos. Las papilas estas gustativas reaccionan a lo que es salado, a lo que es amargo, a lo que es dulce, a lo que es ácido. Y las papilas gustativas son las encargadas de enviar ese mensaje a las áreas de la corteza cerebral. ¿Bien? Luego tenemos el olfato, lo que son las células olfativas de lo que es la mucosa que recubre el interior de nuestras fosas nasales, reaccionan a las sustancias químicas que uno inspira y envía ese mensaje al cerebro a través de nervios que son específicos. ¿Bien? Y el tacto, por último, tenemos que la piel contiene millones de receptores sensoriales que recogen información que está relacionada con lo que es la temperatura, el dolor, el tacto, la presión, y la envían al cerebro para que éste la procese y uno reaccione en consecuencia. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí o no? Porque no las veo. ¿O está todo ok? Bien. Sí, Bueno, igual esto hay que, si bien hay que leerlo para volver. totalmente. Lo que les comentaba a las compañeras es que una vez que ustedes puedan ingresar al campus virtual, que ya les van a enviar usuario y contraseña, están todos los PDFs de material que les subí para que ustedes tengan. ¿Bien? Bien, vamos a terminar por el día de hoy con... no, es mucho. No vamos a terminar con eso. Me arrepentí. Indecisa era ella. Quiero decirle un par de cositas antes que nos vayamos. Como les había dicho, esto es una especialización que dura 2 meses, o sea, a ver en el mes cuántas clases vamos a tener, creo que son 8, me voy a fijar bien para no meter la pata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8 clases, de los cuales no tomo trabajos prácticos ni nada por el estilo, pero sí la última clase para que ustedes puedan recibir la certificación, se les da o ustedes pueden elegir un caso clínico X, que no se asuste porque ya lo vamos a ver más adelante, donde ustedes me tienen que comentar cómo aplicarían los primeros auxilios psicológicos. Vamos a suponer, sé que recién arrancamos, pero quiero que ustedes se queden tranquilas. Vamos a suponer que Rosa es mi amiga, llega a mi casa, resulta que a mí me pasó X situación y estoy con un estado de desorientada, no sé qué hacer, llanto, mal. Pasé por un trauma y estoy mal. Y que me quiero matar y que todo lo que a ustedes se le ocurra cuando uno pasa por X situaciones que dice cualquier cosa. Dice y piensa. Entonces, Rosa me tendría que comentar qué haría conmigo. Cómo me ayudaría, cómo me calmaría, qué son los pasos de los primeros auxilios psicológicos, pero lo vamos a ver más adelante, quédense tranquilas. Es fácil. ¿Bien?
Es lo único que yo les pido. Es X caso y que ustedes nos comenten, mejor dicho, a todas, a los compañeros también, cómo lo aplicarías en esa situación, a los primeros auxilios psicológicos. O sea, cómo te acercarías a la persona, qué pasos hay que seguir cuando uno se acerca, cómo el presentarse, el explicarle brevemente por qué uno está ahí, la escucha activa, bueno, entre otros. Son 5 pasitos muy simples, que eso sería mi examen, vamos a decirlo de alguna manera, es como para darle un cierre final a esta especialización. ¿Bien? Nos queda ver lo que es nuestros tres cerebros, que tenemos neocortés, que es el cerebro racional, luego tenemos el cerebro límbico, que es nuestro cerebro emocional, y tenemos nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro que es el instintivo, el de la supervivencia. ¿Bien? Y luego de eso vamos a seguir con lo que son las emociones, para luego ingresar o entrar, mejor dicho, en el tema de lo que es el estrés. ¿Bien? ¿Quieren que hagamos una cosa? Como ustedes todavía no tienen acceso al campus virtual, yo les voy a pasar los primeros 2 PDFs de el cerebro y el modelo bilateral del cerebro al grupo de WhatsApp, para que ustedes ya lo tengan, porque no sé cuánto va a demorar en que le habiliten el campus. Bien, lo más probable que sea ya mañana, pero por las dudas se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Otra cosa que les quiero pedir, quien se vaya a conectar a las clases en vivo, sean puntuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso que yo presenté un PDF, yo a ustedes no veo la pantalla, entonces cada vez que entra alguien tengo que salir de la presentación para aceptarla. ¿Se entiende? De igual manera, la clase queda grabada, ¿sí? Se sube dentro de las 48 horas después de haber tenido la clase. Lo más probable es que, por ejemplo, nosotros tenemos los días miércoles, los viernes ya se suba. ¿Bien? Se las comparto en el grupo de WhatsApp. En la descripción del grupo de WhatsApp van a estar las clases ya dictadas, y lo mismo voy a hacer en el campus virtual. Se las subo al campus virtual una vez que ustedes lo tengan habilitado. Bien, les voy a mostrar antes que se vayan lo que es el campus virtual, para que ustedes sepan. Les voy a compartir. Rosa, ¿vos habías utilizado el campus virtual? Solo sí lo usábamos cuando hacíamos el examen. Bien. Ahí les comparto para que los demás vean lo que es el campus virtual. ¿A dónde está? Oh, acá. Yo porque tengo tantas ventanas. Ah, ahí está. Esperen que voy a entrar a el mío. Si ustedes ponen en el buscador campus instituto salvador.online, les va a aparecer así. Ustedes van a tener un usuario, en este caso obviamente es el mío, y una contraseña. Bien, ustedes ponen acceder.
Una vez que accedieron, esto no lo tengan en cuenta, les va a aparecer primeros auxilios psicológicos. Ustedes ingresan. Y aquí va a aparecer todos los PDFs. Por ejemplo, el primero es el cerebro. Para descargar el PDF, les va a aparecer acá abajo en color celeste, donde ustedes lo pueden abrir. Esto es una pequeña introducción a lo que es el cerebro. Si ustedes lo abren, les aparece el PDF, que es lo que venimos viendo hasta ahora, más reducido, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, temporal, las neuronas, bien, por qué están compuestas, bien, el primer PDF. El segundo PDF les aparece como modelo bilateral del cerebro y hacen exactamente lo mismo. Hacen clic, lo descargan o lo ven en línea, que también es lo que estuvimos viendo recién, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, no lo vi, el hemisferio izquierdo, el derecho, les dije. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que todavía no llegué a ese tema. Pero de igual manera les voy a pasar los dos. Y así, si van bajando, van a tener todos los PDFs habilitados. Introducción a la comprensión del estrés, lo que es el estrés. Hay videos también en el campus virtual, que es la ansiedad y ataques de pánico. Por ejemplo, si ustedes entran, es un videíto donde pueden hacerle clic y ver el video. Bueno, entre otros. Eso es el campus virtual. ¿Bien? Ay, Elizabeth, no te me asustes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Quedó algo? Elizabeth, vos que entraste un ratito más tarde, después cuando se suba la clase ves el comienzo, no hay problema. ¿Bien? Entonces nos vemos el miércoles que viene. ¿Listo? ¿Listo? Nos vemos. Vamos. Justo. Chau, chau. Y espero que les guste y que les interese y que aprendamos todos juntos. Yo como siempre digo, primero uno hágalo para uno mismo para después aplicarlos en los demás. Sí. ¿Bien? Bien. Les mando un beso y un saludo y que tengan una hermosa semana. Gracias, igualmente.